Hola profesor y compañeros, les doy la bienvenida a esta presentación. En este caso está a cargo del grupo de Mariana Zapata, George Daniel Toledo, Natalia Andrea Ortiz, Luisa Fernanda Duarte y Omar Santiago Infante. Bueno, en este caso vamos a ver las estrategias del aprendizaje a través del componente lúdico. En el capítulo que tenemos nosotros de la página 16 a la 22, tenemos 3 temáticas a abordar. En estas está las estrategias según el proceso de aprendizaje, las estrategias según la comunicación y las estrategias del profesor. Espero que la presentación sea de su agrado para ayudarnos a comprender un poco más de cerca estos términos acerca de la lúdica. A continuación vamos a tener algunas diapositivas con ilustraciones y ejemplos para que sea un poco más fácil de comprender. En este aprendizaje, algunas estrategias que nos facilitan en el camino hacia una nueva lengua. Estas son la conciencia en el proceso de aprendizaje, la motivación, planificación y captación hacia lo nuevo. La primera nos ayuda a definir cuáles son los propósitos, por qué y para qué vas a estudiar esta nueva lengua, a buscar cuáles son los métodos que más se adaptan a tu estilo y los recursos que más te funcionan, si son visuales, auditivos, entre otros. Por ejemplo, cuando aprendes un idioma para ir a otro país o para hablar con un grupo de amigos determinado, etc. Está la motivación, que va a ser lo que te va a ayudar a establecer qué tanta dedicación vas a tener con esto, a inspirarte, a darte autoconfianza, a sentirte cómodo con el proceso. En este caso, por ejemplo, podrías observar a otras personas que ya tienen su nivel en el idioma, que ya están un poco más apropiados, sentir inspiración de ellos, o también escribir, digamos, que quieres lograr en determinado tiempo, en un mes, a qué nivel quieres llegar y así. Tenemos el orden en el desarrollo, que es básicamente toda la estructura, los planes de estudio, los objetivos, qué material vas a usar, tus horarios y todo lo que tiene que ver más que todo con la organización. Bueno, esto es por ejemplo cuando vas a empezar desde lo más básico, por ejemplo en el inglés, desde el verbo to be hasta temas más complejos como gramática. Entonces es ahí cuando vas haciendo un listado de cosas de qué es lo que debes estudiar y con qué orden. Y aceptar lo nuevo va a ser la actitud que vas a tener en disposición de aquellas cosas nuevas, un poco diferentes, que sin embargo te pueden hacer sentir un poco perdido, pero no te puedes dejar estancar para que puedas continuar en el proceso. Como por ejemplo cuando un estudiante ingresa nuevo a un curso con un profesor pues que no conoce, es necesario, digamos, que acá se presente este tipo de actitud receptiva, que se pueda llevar bien con el profesor, que ambos puedan tener una buena comunicación para que esto fluya pues un poco más. Y de este modo pues el estudiante se va a sentir más feliz de poder aprender, de estar con una persona pues con la que se pueden entender, que no sienta miedo de tener sus preguntas, entre otros. Según el proceso de aprendizaje, una de las estrategias es la hipótesis. Con esta podremos observar modelos orales escritos, así como podremos seleccionar y descubrir el funcionamiento de la lengua. También podremos contrastar o corregir o pedir explicaciones o aclaraciones sobre lo que hemos aprendido, así como comparar el funcionamiento de la lengua con otras. Básicamente, la hipótesis es el conjunto de datos con los cuales iniciamos nuestra investigación o afirmación sobre lo que hemos aprendido. La estrategia práctica funcional y formal nos ayuda a diversas herramientas con las cuales llevaremos a cabo diversas actividades de manera eficaz en el aprendizaje del idioma. Estas son probar y seleccionar actividades, llevar un cuaderno y anotar todo lo que hemos aprendido, así como el de elaborar esquemas, practicar con nuestros compañeros, crear situaciones con frecuencia de lo aprendido, realizar actividades de autocontrol y practicar cada una de nuestras destrezas, así como también el de repetir y el de memorizar todo lo que hemos aprendido. También el de controlar nuestros propios errores y anotar la causa y la forma en la que vamos a mejorar. La estrategia conceptualizar. Esta nos determina los objetivos y pasos para llegar a una mejor comprensión o enfoque en nuestra meta por aprender. En esta podremos llevar un diario de clase, podremos crear esquemas de conocimiento con nuestras aportaciones, podremos comparar nuestro conocimiento y podremos reconocer y expresar la adquisición de reglas, avisos o notas. Otra de las estrategias de aprendizaje es la evaluación o autoevaluación.
Esta nos dispone a fortalecer mucho más nuestras destrezas y habilidades, así como reflexionar sobre los errores y mejorar aún más, superando cada vez más nuestras expectativas. Esto se hace en base a aplicar interés y participación de lo que hemos aprendido, así como el de evaluar nuestras propias producciones y las de nuestros compañeros. También el de controlar nuestros errores y fijarnos unas metas claras. También el de comprobar los conocimientos y nuestras capacidades. Y también el de ser reflexivos y pedir ayuda con nuestro profesor o compañeros o algún material didáctico con el que podamos mejorar cada vez más. Buenas noches, mi nombre es Natalia Andrea Ortiz Lizarazo y les voy a hablar sobre la clasificación de las estrategias, pero según la destreza comunicativa en la que interviene. Estas estrategias son tanto de comprensión como de intervención y como de expresión oral y escrita. En este caso voy a hablarles sobre las estrategias de comprensión oral y escritas que se encuadran en los procesos de planificar, realizar y evaluar. En el proceso de planificar está prever lo que se va a oír o leer con la activación de los propios conocimientos. ¿Esto qué quiere decir? Que el profesor debe tener conocimiento del tema que desea explicarle a sus estudiantes. Por ejemplo, si el docente lo que quiere es colocarles como tema el cuento, el profesor debe saber previamente hacer una retroalimentación de sus propios conocimientos para poder estar seguro y no improvisar en la clase. La otra es formar hipótesis tanto a partir del contexto y de la forma como en cuanto al contenido de la organización. Esto quiere decir que el profesor lo que va a hacer es reflexionar y hacerse preguntas de que si lo que va a explicar va a ser de provecho para sus estudiantes, si les va a servir, si va a crearles un aprendizaje significativo, por lo que el profesor, para tener presente esto, el profesor lo que deberá hacer es crear unos objetivos para poder saber si lo que les va a servir está bien, lo que les va a enseñar. La otra es comprender mensajes teniendo una actitud positiva. Teniendo una mente positiva, va a tener una actitud positiva. Por lo tanto, los resultados van a ser positivos. Entonces, lo que el profesor debe hacer es tener una actitud positiva hacia sus estudiantes y mentalizarse de que ellos van a aprender. Y por último es reconocer que se es capaz de comprender textos escritos de manera global y no de acuerdo a los elementos del mismo. Esto quiere decir que el profesor, fruto de lo que él ya está planificando, teniendo ya el conocimiento del tema, creando sus objetivos y teniendo una actitud positiva, lo que va a hacer es que al final él esté seguro de que lo que él va a explicar dé como resultado que los estudiantes puedan tener la habilidad de la comprensión oral y escrita. En el siguiente proceso que es realizar tenemos el tomar un sentido general para después fijarse en los puntos exactos. Esto quiere decir que va de lo general a lo específico. Siempre cuando un profesor va a dar una clase sobre un tema, lo que debe hacer es siempre hablar sobre lo general y luego sí ya luego profundizar en el tema. La otra es darle importancia a los elementos paralingüísticos y extralingüísticos. Eso quiere decir que a medida que el profesor vaya hablando, de usar gestos, de usar esto ya sea con la cara, con las manos, usar ese lenguaje no verbal, porque muchas veces eso les sirve a los estudiantes para que ellos puedan comprender mejor el sentimiento o la emoción que el docente quiere transmitir realmente. El otro es
Deducir el significado de un texto o discurso a partir del contexto. Eso quiere decir que una vez lean algún texto o escuchen algún discurso, los estudiantes puedan interpretar a su manera, de manera subjetiva, lo que en realidad, lo que en realidad quiere transmitir ese mensaje, el trasfondo de ello. La otra es inferir la relevancia de cada una de las partes. Entonces, es como ya al final es ver lo importante que es, por ejemplo, el tema, en el caso del cuento. Entonces, digamos que él les explicó qué es el cuento, que tiene un inicio, un nudo, un desenlace, pero al final él debe dar una relevancia a lo que acaba de hacer, porque pues debe tener un sentido. Entonces, él lo que debe hacer es darles una moraleja, una reflexión de lo que ellos acaban de oír. Seguimos para el proceso de evaluar. En el proceso de evaluar tenemos contrastar las hipótesis y corregirlas, señalar lo que no se entiende, solicitar e intentar la clarificación de un mensaje y por último, valorar la satisfacción de necesidades y los progresos en la comprensión de textos que aporta la lectura. Estos 4 puntos le ayudarán al docente a que él realmente se dé cuenta que el estudiante realmente aprendió, porque al final pues ellos de pronto vayan a tener una duda, entonces el rol del docente lo que debe hacer es clarificar lo que ellos no entienden, deben contrastar y también corregir y decir, mire, esto está mal, esto está bien, y hacerlo de una buena manera. Entonces ahí el profesor se dará cuenta si lo que está haciendo está bien o está mal. Ahora pasamos para las estrategias de interacción oral y escrita. Entonces vamos para el proceso de planificar. Entonces está el mostrar interés en comunicarse con nativos. Esto es muy importante porque esto ayudará al docente a que ellos planifiquen el hecho de crear una clase de manera social y constructivista. Entonces va a hacer que los estudiantes también se interesen por aprender con otras personas y quieran la cultura de ellos, quieran conocer la cultura de ellos. También en la parte de la interacción, el profesor debe reconocer la importancia del español como medio de comunicación para expresarse y pues evidentemente dárselos a conocer y que los estudiantes también reconozcan esa importancia del español como medio de comunicación para expresarse. Por ejemplo, digamos que el profesor los coloque en un contexto donde ellos estén en un restaurante y pues ellos estén en otro país, en este caso Estados Unidos, y ellos necesiten comunicarle al mesero que lo que quiere comer es pollo con papas fritas, pero si no puede, entonces no puede decírselo, la otra persona no va a poder dárselo, ¿sí? Entonces, ahí va a haber una barrera. Entonces, el estudiante lo que va a ver es una necesidad, necesita hablar el otro idioma y también debe reconocer que el español también es importante porque también le ayudará a comunicarse de pronto, digamos que no sepa ese idioma, pero a la vez puede demostrarlo a través de manera no verbal o a través de un dibujo. La otra es encuadrar la situación comunicativa. Entonces, el hecho de yo soy el emisor, la otra persona es el receptor y vamos a intercambiar mensajes. Eso quiere decir preparar los intercambios y memorizar frases corrientes. Entonces, esto es lo que el profesor debe planificar para sus estudiantes para que ellos logren adquirir la habilidad de interacción oral y escrita.
Entonces, ya el siguiente proceso lo va a explicar mi compañera Luisa, así que me despido. Hola a todos, mi nombre es Luisa Fernanda Duarte Martínez y hoy les voy a compartir un poco acerca de las estrategias de aprendizaje a través del componente lúdico. Entonces, aquí les voy a hablar un poco acerca de las estrategias de interacción oral y escrita. Esa tiene tres componentes que son realizar, planificar, evaluar y corregir. Entonces, cuando se habla de realizar, es el procedimiento simple para comenzar y seguir y terminar una conversación. Por ejemplo, una conversación con estudiante y profesor. Buenos días, se explica el tema, se saludan y al final de la clase se despiden. Entonces, esos son los procedimientos que se siguen entre la conversación que tiene un profesor y un alumno. También en la parte de planificar, entonces no es lo mismo como, o sea, hay que tener en cuenta a los interlocutores para preparar tanto el contenido como la forma de lo que vamos a decir. No es lo mismo hablarle a una persona adulta a hablarle a un niño. Cambia la forma de interactuar, de hablar, de hablarle. En la parte de evaluar y corregir, de esta manera se hace evaluándose a sí mismo sus propias producciones, ya sean orales o escritas, también a las de otros compañeros de su entorno y también controlar sus propios errores y fijarse en metas y procedimientos de superación, brindando así también ayuda entre sus compañeros para lograr una buena interacción oral y escrita. En esta parte también tenemos estrategias de expresión oral y escrita. Entonces aquí nos habla que debemos prever y ensayar la forma de comunicar los puntos importantes, tener en cuenta los interlocutores para preparar tanto el contenido como la forma de decir las cosas y hablar las cosas, localizar los recursos y ajustar la tarea. En realizar es pues también tener como en cuenta de cómo voy a hacer las cosas, ayudarse de recursos, ya sean esquemas como mapas mentales, escritos, juegos didácticos, ayudarse de recursos y también crear por analogía, parafrasear, definir y hacer dibujos, por lo menos también algo que ayuda mucho a la hora de expresarnos de manera oral son los gestos. Cuando no estamos entendiendo algo, por lo menos estamos en una clase, el profesor nos pregunta, ¿está entendiendo? Y uno hace como que, sí, ya el profesor viendo, analizando esa expresión oral que se está haciendo con sus gestos, ya el profesor capta la idea de que el estudiante realmente no está entendiendo. También observar y reconocer la estructura de los diferentes discursos. Algo que también es importante aquí es tratar de buscar palabras de significado próximo para suplir alguna carencia. Es decir, si no conocemos alguna expresión, ya sea oral de algún idioma, del inglés, por lo menos una expresión que causa, al principio cuando yo la escuché me causó curiosidad, que es It's raining dogs and cats, que pues si se traduce literal al español están lloviendo gatos y perros, pero en realidad lo que quiere decir es cuando uno va a buscar su significado, en realidad lo que está diciendo es que está lloviendo demasiado fuerte. Buenos días a todos, mi nombre es Daniel Ordóñez y hoy voy a exponerles sobre las estrategias del profesor dentro de una hora de clase principalmente. Bueno, nosotros como docentes en formación, primeramente, tenemos que tener en cuenta los múltiples, por decirlo así,
factores o cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de ser docentes. ¿De qué se encarga la labor del docente? ¿Qué es lo que elabora un docente? ¿Qué acciones realiza dentro de un aula y fuera como enseñanza, como un docente para los estudiantes? Nosotros principalmente nos encargamos de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, lograr que los estudiantes entiendan y encargarnos de ser la guía del conocimiento. Bajo mi caso, con mi propia experiencia, yo soy el guía del conocimiento a un niño que le siga necesarias de tareas actualmente. Soy su profesor, su tutor, por decirlo así, y me encargo de incentivar al estudiante, hacer que facilite su proceso de aprendizaje y que logre entender la mayor información posible de una manera fácil, que ese es principalmente nuestro rol como docente. Para esto, nosotros como docentes podemos implementar diferentes estrategias. Pueden ser como las cuatro que están acá, que en resumidas cuentas, bajo mi propia concepción, que tiendo a ejemplificarlo de una manera diferente, que es tener preparados los temas que se van a abordar con el estudiante, por ejemplo. Tener preparada una clase, con qué fin se va a elaborar la clase, qué es lo que va a explicar, cómo lo voy a explicar y cuál es el fin de que el estudiante logre aprender lo que yo le estoy enseñando. Adicionalmente a esto, que el estudiante sea autónomo, que logre desenvolverse en el tema, logre entender el tema y se apropie del tema, con tal de que lo disfrute y lo entienda. Esos dos factores para mí son totalmente relevantes. Si el estudiante disfruta el tema, significa que lo está entendiendo. Entonces, ambas cosas son complementarias. Adicionalmente a esto, ofrecerle diversas herramientas, pueden ser virtuales, pueden ser físicas. Hay muchas maneras de facilitar el aprendizaje como docentes, pero que el estudiante se encargue principalmente de desarrollar la autonomía y que sienta que está logrando aprender cada tema de manera precisa y exacta. Pero no todo depende del estudiante, también de los docentes. Tenemos que tener claramente un buen material para impartir las clases, tenemos que tener conocimiento amplio del tema referente a todos los aspectos, principalmente una actitud y una mente positiva, ya que esto influencia de manera psicológica entre los estudiantes, comprobado por medio de un estudio que ya realizaron 2 veces con animales, en este caso en ratas, y después lo llevaron a cabo con un grupo de estudiantes en una aula de clase. Y efectivamente la psicología en este caso afecta directamente en el comportamiento y respuesta que pueden dar los estudiantes dentro de una aula de clase. Adicionalmente a esto, pues también tenemos que generar la confianza con el estudiante, que logre entablar una comunicación asertiva hacia nosotros y logren zafar o salirse de todas sus dudas posibles respecto a los temas que quedan al aire, por decirlo así. Adicionalmente a eso, también podemos dejarnos en algunas actividades que ellos puedan aplicar o incentivarlos a que estudien por su propia cuenta de manera didáctica, por ejemplo, con juegos. Suponiendo que estamos en una clase de español, por ejemplo. Entonces, realizamos acciones, eso es un verbo, sustantivos, son todas las palabras, etcétera, 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 con tal de que ustedes lo vayan asimilando con su vida cotidiana y que este aprendizaje quede totalmente evidenciado. Y aparte de eso, pues que lo logren aplicar a su vida cotidiana. Y finalmente llegamos a las referencias bibliográficas, que este fue el material de donde sacamos y nos basamos para realizar las exposiciones conscientes. Muchas gracias.